la vida de cada uno de mis hermanos, para mi vida. Dirígeme, Señor, por lo tanto, en el nombre de Cristo mi Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy creo que es muy apropiado, aprovechando esto de las redes. Es simplemente, ¿es razonable el cristianismo? Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Es razonable el cristianismo? Voy a partir con un versículo que está en Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14. Espero que usted tenga su Biblia y si quiere tomar apuntes, mejor todavía. Siempre es bueno tomar apuntes porque vuelvo a insistir antes de entrar de lleno en el mensaje, querido hermano, vuelvo a insistir. Todo lo que uno enseña un miércoles, un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, no es el todo de tu enseñanza. Tú tienes que profundizar más, tú tienes que investigar más. Por eso es necesario tomar apuntes, tomar notas y profundizar más tanto en la palabra como en investigar datos, etc. Y eso te va a hacer crecer mucho más. Como decía Spurgeon, enseñar la palabra de Dios los domingos no es más que la introducción para ser sugestivos y ustedes puedan estudiar en la casa. Esa es la idea. ¿Qué dice Salmos capítulo 14, versículo 1? Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dejando ese versículo ahí, Dios bendiga su palabra. Entramos en este tema, si es razonable el cristianismo. Hermanos, en tiempos de pandemia, muchos pastores nos hemos visto obligados a seguir predicando y enseñando la Biblia a través de las redes sociales u otras plataformas afines como Zoom, Hangout, etc. Yo nunca había visto tanto mensaje masificado, hermano, como lo es el día de hoy. Y muchos navegantes de la web no creyentes han escuchado innumerables enseñanzas de la palabra de Dios, hermano. Bueno, independiente de la tendencia del predicador o de la calidad de los mensajes, no dudamos que muchos se han visto beneficiados con el mensaje cristiano, pero también están los que dudan y los que abiertamente rechazan todo lo relativo a Dios, porque simplemente no creen, o han perdido la fe por una mala experiencia, o encuentran que el cristianismo no es razonable por alguna cosa, y ven otras formas de creencia cuestiones más razonables. Bueno, hay de todo. Y no es raro que otro pastor o nosotros subamos y compartamos esto en algún lugar y hay gente que opine cosas totalmente contrarias a las que nosotros creemos. Quizás no sea malo entonces preguntarnos, ¿es razonable el cristianismo? Ahora, más que nunca, es bueno aprovechar estas plataformas para explicar si es razonable el cristianismo y voy a intentar explicarlo. ¿Tiene alguna base lógica el cristianismo? ¿Es acompañada por la razón o es una cuestión de fe ciega? ¿Hay coherencia en sus afirmaciones o es una posición para débiles emocionales que necesitan creer en algo para explicar lo inexplicable? Bueno, eso es lo que dicen algunos. Entonces, quizás sea mucho mejor responder a aquellos que dudan y que no creen sobre las razones que nos llevan a sustentar la fe. Porque por alguna razón hacemos lo que hacemos, por alguna razón decimos lo que decimos, por alguna razón ahora nos estamos reuniendo a través de este contacto y por alguna razón nos reunimos todos los domingos en la iglesia o cualquier otro día de reunión para alabar, para adorar. Alguna razón tiene todo eso. Entonces queremos saber si es razonable o no es razonable. Y es bueno responderle a la gente, ya sea que esté escuchando a algún amigo, alguna persona que no haya escuchado una respuesta de esto. Para ellos también va la respuesta, obviamente para el cristiano, para fortalecer su fe.
Vamos a intentar resolver la duda centrándonos en las cuestiones lógicas y generales, queridos hermanos. Vía razonamiento. No vamos a hacer algo de experiencias personales, porque, hermanos, de las experiencias personales son infinitas, de cómo alguien se convirtió al cristianismo. Yo me convertí por esto otro, etcétera, y eso ya es personal. Cada uno sabrá cómo llegó a Cristo y cuáles fueron las razones que le llevaron a los pies de Cristo. Nosotros ahora vamos a explicar justamente si hay razones lógicas, razonables, de ahí vienen las razones, de si el cristianismo es razonable. Ahora, hermanos, siempre van a estar los que no quieren creer, aunque sea Dios mismo el que le dé las razones. Siempre van a estar. Así que esto tampoco busca que la gente, por lo que yo diga, se tenga que convertir. No, es la palabra de Dios la que convierte los corazones. Eso no lo hago yo, lo hace el Señor. Hermanos, vamos a la pregunta. ¿Es razonable el cristianismo? Miren, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Cristianismo es un apodo que se le puso a los seguidores de Cristo en los inicios de la iglesia en Antioquía, actual Siria, que habían huido de Jerusalén por seguir a Jesús, que decía ser el Cristo. De ahí viene el término Jesucristo y el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Bueno, quiero aclarar que la palabra Mesías significa el ungido de Dios y Cristo también significa el ungido de Dios. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Por lo tanto, Jesucristo es Jesús el ungido en griego y Jesús el Mesías es Jesús el ungido en hebreo. Y estas personas creían firmemente en que Jesucristo es el enviado de Dios y por eso fueron perseguidos y expulsados, y en Antioquía por primera vez se le llamó cristiano. Ellos creían firmemente en que Jesús era Dios encarnado, firmemente. El apóstol Juan lo llamó el Verbo, que dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios. Versículo 14, y habitó entre nosotros. Ese Verbo es Jesucristo, el Logos, la palabra. Pero Juan 20:31 finaliza en el Evangelio diciendo lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, queridos hermanos, se desprende que de las enseñanzas de todos los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, que Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto, Dios mismo. Es lo que decía el apóstol Juan y es lo que decían todos los otros escritores del Nuevo Testamento. Aquí está diciendo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, Él era el ungido de Dios, el Hijo de Dios, dice claramente luego, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice la palabra. ¿Estarían inventando eso los apóstoles? ¿Será una confabulación como lo han querido hacer ver algunos? ¿Realmente lo creían o había alguna razón egoísta detrás para enseñar este tipo de cosas? Bueno, por supuesto que no. La evidencia muestra todo lo contrario. Muestra que ellos realmente creían lo que decían al punto que dieron su vida por ello. Hablé un poquito de eso el domingo en la mañana sobre estas cuestiones. El rechazo de Cristo por los judíos de la época no era porque no creyeran que Dios no existiese, sino porque no creyeron que Cristo fuera el Hijo de Dios, ni el Cristo, ni el Mesías, el ungido.
Ahora, también no lo creían por la dureza de su corazón, pero ese es otro tema para otro momento. La mayoría del mundo antiguo, queridos hermanos, creía en Dios, sobre todo los judíos. Pero los gentiles también creían en Dios o dioses distintos. Ese era el problema, que no era el Dios que creemos nosotros, no era el Dios de la Biblia. Pero sí creían en algún tipo de divinidad. Y creían de alguna manera en Dios. Pero rechazaron a Cristo cuando Él afirmó ser Dios, afirmó ser el enviado de Dios y el Hijo unigénito del mismo Dios. Entonces tenemos que comenzar primero a preguntarnos sobre algo esencial para responder la pregunta macro, que ¿es razonable el cristianismo? Lo primero que tenemos que responder entonces antes de eso ¿es razonable creer en Dios? Porque de ahí viene todo. Eso es lo primero que tenemos que responder en esta pregunta. Y hoy día yo no pretendo responder todo, no, en el espacio de tiempo que tenemos no se puede responder todo, pero los próximos miércoles voy a seguir hablando de este tema sobre si es razonable el cristianismo. Ahora me voy a concentrar en esta esencial pregunta, que debe ser la pregunta primaria para responder la otra. ¿Es razonable creer en Dios? Porque eso es lo que estaban afirmando los apóstoles, que Cristo es Dios. ¿Y cuál es el problema? Que la gente no cree en Dios. Por eso partimos con el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bueno, partamos respondiendo a esta pregunta. El pensamiento moderno, forjado por pensadores del siglo XIX en especial y del comienzo del XX, ha influido de manera increíble en esta sociedad actual, la que tú y yo estamos, tan poco crédula y cada vez más anticristiana, cada vez más, sobre todo el día de hoy. Por ejemplo, el filósofo Friedrich Nietzsche dijo abiertamente que la fe equivalía a negarse a conocer lo que es verdadero. O sea, si usted tenía fe, sobre todo fe en el cristianismo, era negarse a conocer lo que es verdadero. Él es más conocido por su famosa y célebre frase, Dios ha muerto, dando a entender que creer en Dios ya no es necesario. Eso es lo que enseñó su filosofía. Y de ahí viene toda una filosofía del superhombre que en la iglesia he tenido la oportunidad de enseñar. Bueno, en esos días, poquito después, el filósofo Karl Marx, ya famoso por sus escritos del marxismo, aseguraba que cualquiera que creyera en Dios debía tener un desorden mental que causaba la invalidación del intelecto. Mire lo que decía él. Creer en Dios es tener un desorden mental. Y ya en el comienzo del siglo XX, el psiquiatra Sigmund Freud dijo, ni los demonios ni los dioses existen. Son todos producto de la actividad psíquica del hombre. Bueno, solamente por mencionar algunos ateos, pero estoy mencionando personas que han influido totalmente en la sociedad actual al día de hoy. Ahora, ¿realmente creer en la existencia de Dios es poco razonable? ¿Es delirante? ¿Poco intelectual, como dicen ellos? Ese es el pensamiento que impera hoy día en la actualidad, en especial en Europa y en especial en Inglaterra, donde muchas cosas se tejen en ese país. Bueno, respondámosle a estas personas entonces. Partamos por el hecho de la existencia misma. Voy a dar un ejemplo, hermano, ahora sobre algo que para mí es totalmente razonable
y tiene que ver con la existencia misma. Porque si vamos a responder sobre si es razonable creer en Dios, yo quiero que usted sepa por qué creemos en Dios. Y para que nadie diga, oh, qué mitológico, fantasiosos, de fábula, mitológico, son estos cristianos por creer en algo intangible. Vamos a filosofar un poquito. Y por eso debemos partir por la existencia misma. Puesto que existimos, debemos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está la Tierra aquí? ¿Por qué está aquí el universo en vez de nada? Porque evidentemente existimos. Aquí está todo. Mira, al considerar esta pregunta hay 4 posibles respuestas del por qué tenemos algo en vez de nada en absoluto. Primero, podría ser que todo lo que vemos, la realidad, le vamos a llamar la realidad a esto, que nuestra realidad es una ilusión. Primer punto, puede ser. Segundo, puede ser que la realidad o el universo fue autocreado. O sea, se creó por sí mismo. O puede ser que la realidad que tenemos es autoexistente y eterno. O sea que esto siempre ha existido y que nunca va a dejar de existir. O puede ser que la realidad fue creada por alguien que es autoexistente. Bueno, esas 4 formas son las únicas 4 tipos de respuesta al tema de la existencia. Las preguntas sobre de dónde vengo, a dónde voy, las grandes preguntas filosóficas, qué propósito tengo, nacen desde este punto, desde el punto de la existencia. Entonces vamos definiendo, ¿será la realidad una ilusión? Bueno, eso es lo que creen las religiones orientales. Muchas religiones orientales creen este tipo de cosas. Todo esto no es más que una ilusión. Pero eso sí que es poco razonable. ¿Por qué es poco razonable? Porque esta opción fue excluida hace siglos por el filósofo y matemático René Descartes, quien es famoso por su declaración que dice, pienso, luego existo. O sea, pienso, por lo tanto, no soy una ilusión, soy una realidad. Tendría, mire, y si esto fuera una ilusión, tendría que ser una ilusión súper colectiva, ya que todos vemos lo mismo. Tendría que ser súper realista, ya que sentimos y sufrimos todos por igual. Y tendría que ser una ilusión súper contradictoria, ya que todos creemos de 1000 maneras diferentes respecto a la realidad. Entonces, creer que esto no es más que una ilusión es poco razonable. Obviamente, si yo pienso, luego existo, es porque realmente aquí estoy. Soy lo que soy. Existo. Tú existes. Es descabellado pensar que esto es mera ilusión. Así que esa es la más descartable de todas. Aunque, como vuelvo a decir, hay religiones orientales que se sustentan en esto. La segunda es que la realidad fue autocreada, así como el universo es autocreado y todo lo creado es autocreado. Pero la falacia analíticamente falsa es esta, ya que la nada crea. Y eso está demostrado científicamente, la nada crea. Solo algo o alguien puede crear algo y ese algo no puede ser anterior a sí mismo. No sé si lo entiende, yo sé que es un poco filosófico, pero es fácil de entender. Mira,
Si tú te creaste a ti mismo, entonces tú debes de haber existido antes para que te crearas a ti mismo. Pero eso simplemente no puede ser. No puede existir antes para crearte. Así que no puede crearse algo o no puede ser autocreado. ¿Ya? Ese, hermano, es mi mayor argumento para rechazar la teoría de la evolución. Porque los evolucionistas a esto lo llaman generación espontánea. Algo que se genera espontáneamente de la nada. Esa famosa generación espontánea no es más que un eufemismo para no explicar nada. ¿Me entiendes? Porque la ciencia demuestra que solamente existe la causalidad, no la casualidad. La nada siempre va a producir nada. Y esta respuesta de la generación espontánea dada por los evolucionistas no es más que nada respondiendo nada. Así que tampoco creo en eso. Así que la realidad no es ni una ilusión, ni la realidad es autocreado. Entonces quedan las dos restantes. O la realidad es autoexistente y eterna, o la realidad fue creado por alguien eterno y autoexistente. ¿Lo entienden? Ahora, en esta probabilidad, lo claro es que la eternidad, ya sea de la materia o de Dios, porque eso está en juego, son las únicas opciones que la lógica y el razonamiento hasta el momento nos permiten, hermano. Pero hay que ver cuál de las dos está más apoyada por la evidencia. De eso se trata todo. O sea, si algún día algún ateo se burla de ti por creer en un Dios eterno, hermano, tú precisamente a ese ateo, tú puedes decirle que ellos creen en una materia eterna. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, veamos qué dice la ciencia y qué es más lógico, porque estamos respondiendo a la pregunta si es razonable creer en Dios, en una macro pregunta si es razonable el cristianismo, porque de ahí se desprende todo el cristianismo. Bueno, la ciencia actual admite que el universo tiene un principio y lo que tiene un principio no es eterno. Por lo tanto, esta realidad y este universo debe haber tenido un principio. Mire, ya dijimos que todo lo que tiene un principio tiene una causa, y si el universo tuvo un principio, entonces tuvo una causa. Eso ya lo dijimos. Quiero dar un par de datos. El astrónomo belga Georges Lemaitre en 1927 teorizó sobre el átomo primordial, así le llamó él, hoy más conocido como el origen del Big Bang. Fue confirmado por el físico ruso Georges Gamow en 1948. Así que hoy día el Big Bang se da, si bien es una teoría, se da como una teoría bastante cierta. Lo mismo pasa con la teoría de la relatividad, etc. Ponga atención, Georges Lemaitre era un sacerdote católico que no buscaba desacreditar la existencia de Dios, al contrario, buscaba encontrar respuesta a la creación del universo. Y como fue confirmado esta teoría por Georges Gamow en 1948, hoy día se cree que el universo tuvo un inicio, un comienzo. Llámese Big Bang, o explosión, o inicio, o átomo primordial, etc. Tuvo un inicio. Por lo tanto, la tercera opción de que el universo ha existido siempre se está alejando. En 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan de nosotros a gran velocidad. Esto significa que en algún instante del pasado todas las galaxias del universo estaban amontonadas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Pero ahora se van alejando. Piensen esto. Si se va expandiendo el universo, por lo tanto, se puede contraer, y eso defiende la teoría del Big Bang, de que alguna vez todo tuvo un inicio y por alguna razón se expandió. Ahora, la segunda ley de la termodinámica, usted lo puede investigar, la teoría de la relatividad de Einstein y la causalidad son estudios que apuntan a que el universo
no es eterno, sino que tuvo un principio y algo generó ese principio. Por tanto, nuestra realidad o el universo no es eterno. O sea, la tercera opción tampoco es válida según los estudios científicos serios y honestos que han habido el día de hoy. Aún, y lo defendía con un y diente Stephen Hawking, que era ateo, defendía el Big Bang y defendía que el universo tenía un inicio. El ateo Lee Strobel decía: para mantener mi ateísmo, tendría que creer que la nada produce todo, la materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran demasiado grandes para yo lograrlos. Una declaración de un ex ateo que lo llevó también a creer en la existencia lógica y razonable de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos tres cosas. La realidad no es una ilusión, como dicen las creencias orientales. La realidad no pudo autocrearse porque la nada produce nada y no puede ser eterna. Tercero, porque está demostrado que el universo tuvo un comienzo. Obviamente tuvo un comienzo. Entonces, la próxima pregunta que debemos abordar es: ¿existe un creador que puede causar algo que tiene un principio? Algo tiene que causarlo. Bueno, ya ahí está la discusión. Pero ¿qué es más lógico? ¿Qué es más lógico? Estamos respondiendo a la pregunta si es razonable creer en Dios desde el punto de vista de la lógica y la razón. Desde el punto de vista filosófico y de la razón, es sumamente lógico creer que Dios es la causa del inicio de toda la realidad que vivimos. ¿Cómo podemos responder eso? Bueno, lo podemos responder haciéndonos esta pregunta: si hay un creador, ¿qué clase de creador es él? ¿Podemos inferir opiniones acerca de Dios en base a las cosas que supuestamente creó? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Mire, si es Dios el que creó todo esto, debe ser de una naturaleza sobrenatural, porque el universo es gigantesco, inimaginablemente gigantesco. ¿Crees tú que Dios es sobrenatural? Bueno, si es Dios el que creó el universo, debe ser omnipotente, porque debe tener demasiado poder para crear esto tan maravilloso. Ahora, Él debe ser eterno, porque es autoexistente, debe estar en control incluso del tiempo para ser eterno. Él debe ser omnipresente, porque Él es el creador del espacio y no está limitado por el espacio. Él debe ser eterno e inmutable, creó el tiempo. Él debe ser inmaterial, porque trasciende lo espacio y lo físico. Pero también debe ser personal, porque lo impersonal no puede crear la personalidad. Él debe ser infinito y único, puesto que no puedes tener dos finitos. Es uno el que crea y lo otro es lo creado. Él debe ser plural y sin embargo tener unidad, puesto que la unidad y la diversidad existen en la naturaleza. Él debe ser omnisciente, o sea, supremamente inteligente, hermano, porque solo un ser inteligente puede producir ser inteligente. Como decía un filósofo, solamente una mente crea mentes. Usted nunca va a ver chimpancés o gorilas o animales creando un cerebro cibernético. Solamente lo hace la mente inteligente. Él debe tener un propósito, puesto que creó todo
deliberadamente. Él debe ser moral, porque ninguna ley, y tampoco la ley moral, puede obtenerse sin alguien que dé una ley. Y él debe ser protector, o simplemente no habrían sido dadas las leyes. Y sabe, mire, todo lo que acabo de decir, tú lo puedes deducir viendo la naturaleza, viendo la creación, viendo las cosas creadas. Todo lo puedes deducir de ahí. Entonces, es más razonable creer en Dios que no creer en Él. Es más razonable sentir a Dios que no. Y yo lo siento a través de las cosas creadas. No estoy hablando de sentirlo así como un poder. No, ahí en las cosas creadas se ve la armonía, se ve la personalidad, se ve la omnisciencia, la omnipresencia, lo sobrenatural. Obviamente es mejor y más razonable creer en Dios. Y esto es mejor todavía, y ya vamos a ir terminando. Todo esto concuerda con lo que la Biblia y Cristo revelaron de Dios. Todo esto concuerda con lo que la Biblia y Cristo revelaron de Dios. La Biblia muestra a un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, eterno. La Biblia siempre ha hablado de eso y lo mismo que dice la ley. Mira, voy a leer Romanos, capítulo 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, a través de la injusticia se ha querido demostrar que Dios no existe. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que tú puedes saber que Dios existe tan solo mirando la naturaleza, porque puedes llegar a estas respuestas si tienes una buena lógica y un buen razonamiento. No puede ser una ilusión, no puede ser autocreado, no puede ser el universo infinito, porque eso no puede ser, se ha demostrado científicamente. Y sin embargo, algo creó esto. Y es muy lógico creer que por lo que muestra la naturaleza, el diseño de la naturaleza, eso es Dios. Entonces, el cristianismo no es poco razonable. Es menos razonable no creer en nada. Ahora, como dije desde un principio, la ira de Dios se revela contra el cielo y contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Finalizamos con esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con ese versículo partimos para responder a la pregunta si el cristianismo es razonable. Si llegamos a la conclusión de que es razonable creer en Dios, entonces es razonable lo que creían los cristianos, que Cristo es Dios. Aunque esa es una pregunta que voy a responder el próximo miércoles. ¿Es Cristo Dios? ¿Es razonable creer en Cristo como Dios? Bueno, es una pregunta que vamos a responder. Pero no hay ninguna duda, querido hermano, querido amigo, que solamente el necio en su corazón dice no hay Dios. Y por eso se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Finalmente, querido hermano, si has escuchado bien esto, todo esto no es más que una defensa hermosa de por qué yo creo en Dios. Algún día me declaré ateo en mi vida. Bueno, Dios se mostró a mí de una manera personal en la que no te voy a explicar. Pero el día que se mostró a mí, empecé a estudiar las razones de por qué Dios es veraz, por qué Dios es más lógico, por qué es más razonable. Y esta es una de aquellas razones que te estoy dando, lógicas para creer en Dios.
no seas como el necio y digas en tu corazón, no hay Dios. Ahora, si hay un Dios, entonces sería bueno que atendieras a ese Dios que tiene propósitos. Porque si creó algo tan maravilloso como esto, tiene un propósito. Esas cosas las iremos respondiendo después, en este estudio de los miércoles, sobre si es razonable el cristianismo. Quiero despedirme, que Dios te bendiga. Gracias por poner mucha atención, gracias por participar, gracias por su humor. Deja tu saludo, deja tus preguntas, lo que tú quieras. Yo no sé todo, podemos aprender juntos también. No creo que alguien sepa todo, sería muy difícil.